Buenas noches, estimados estudiantes, un gusto saludarles. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Sí se le escucha, ingeniero. Buenas Oh, noches. gracias, Gabriela. Ya pensé yo que algo me le estaba pasando aquí a esta situación. Les agradezco mucho por conectarse temprano a la tutoría del día de hoy. Vamos a dar inicio al desarrollo de las dinámicas de este día. Vamos a continuar con los contenidos de la unidad número 5. En base a la planificación que se tiene, pues prácticamente vamos a terminar de abordar la situación que tiene que ver con los contenidos de la unidad 5 ahora. En las próximas dos tutorías abordaremos contenidos de la unidad número 6 y en las últimas dos tutorías solo se abordarán defensas de proyecto, nada más. En el caso de los compañeros, hay varios compañeros que están decidiéndose a hacer el desarrollo de FreeCAD. Algunos de ustedes ya me están enseñando sus aportes, muy buenos, por cierto. Algunos de ustedes están empezando el desarrollo, está perfecto. Algunos están desarrollando proyectos físicos, tienen algún kit, han comprado algún kit. Entonces, cada cosa pues tiene sus pros, tiene sus contras. Yo estoy a la expectativa por cualquier consulta que surja, por cualquier solicitud de ayuda para que podamos proceder ahí con el desarrollo de las dinámicas, cualquier cosa en la que ustedes tengan algún problema o necesiten algún apoyo, yo estoy pues para servirle, ¿verdad? Para poder echarles la mano con esa parte. Entonces, a manera de introducción, pues solo quería decirles de que ya en esta semana, que ya ha pasado, muchos de ustedes ya han empezado a pedalear un poquito en ese sentido, ¿verdad? Exactamente a partir de hoy, les voy a mostrar mi pantalla para que todo vaya quedando registrado. De repente empiezo a hablar y no les estoy compartiendo todavía mi pantalla. Vaya, a partir de hoy todavía tenemos exactamente 4 semanas para la entrega del proyecto. Tenemos un mes prácticamente, 2 días menos de un mes, 28 días. Así que hay bastante tiempo para poder hacer la entrega. Obviamente, como las defensas son el día 19 y el día 26, es importante que decidamos en la prontitud posible qué proyecto se va a desarrollar y en todo caso, pues que hayamos trabajado una buena parte del proyecto. En caso de los compañeros que van a desarrollar un proyecto físico, es importante que en la defensa demuestren el funcionamiento para obtener un resultado óptimo. Sea que su defensa la hagan el día 19 o que la hagan el día 26, ustedes tienen que mostrar su proyecto físico, mostrar lo que llevan del desarrollo de su guía para ir explicando lo que han desarrollado, la forma en que lo han armado, la forma en que lo han, si ya lo programaron, cómo lo han programado, la forma en la que llevan su documentación, qué es lo que han hecho, qué instrucciones le han puesto, de qué manera se maneja el robot, la demostración de cómo ustedes lo van a manejar en el momento. Todo eso tenemos que dejarlo registrado para obtener un resultado óptimo. Entonces, eso en el caso del proyecto físico, para quienes se han animado o se van a animar a hacer un proyecto físico. Básicamente, estamos de aquí hacia la defensa, estamos a la mitad del tiempo. Tenemos 2 semanas para la defensa, en caso que ustedes quieran defender el 19 o el 26, pues tenemos 3 semanas todavía y tenemos 4 semanas hasta la entrega final. A partir de la defensa, ustedes lo único que van a hacer en la defensa es, vaya, aquí yo me voy a conectar a las 7 de la noche en esas 2 tutorías y no se va a hablar nada. Yo voy a estar aquí a disposición. Entonces todos nos conectamos y alguno de ustedes va a decir, vaya, yo quiero defender, yo voy a ser el primero en defender. O me lo preguntan así por chat, va. Viene Walter y me dice, mire, ingeniero, yo voy a defender ahorita. Va, démosle. Entonces entramos a las 7 y como yo ya estoy sabedor de que Walter o Víctor o algún compañero o alguna compañera Blanca va a defender su proyecto en esa ocasión, pues yo le brindo el espacio. Entonces,
En cuanto al proyecto físico, pues hay que presentar no solo la pantalla con lo que ya se desarrolló, sino que de manera práctica agarrar el teléfono y mostrar cómo funciona el robot, entonces qué partes le han puesto, cómo lo ensamblaron, explicar ahí cómo es la situación, qué programa le pusieron en caso que hayan utilizado ahí un robot programable. Entonces de eso va la situación, de que ustedes pues, muestren el desarrollo. En el caso de los proyectos de programación, si alguien elige el proyecto número 1 que tiene que ver con la casa inteligente, pues lo ideal sería de que para el 19 nos muestren los programas ahí, ¿verdad? Viene, digamos que José Oscar se anima a hacer la casa inteligente, ¿va? No sé, ¿va? No tengo yo idea de qué proyecto ustedes van a elegir hasta el momento de su defensa. Entonces viene él y empieza a trabajar, ¿va? En SP32, él tiene experiencia ahí, dice él, y empieza a trabajar en SP32, empieza a hacer la aplicación en App Inventor y hace ahí su trama fase ahí en ese sentido, en esa parte, y posteriormente pues ya él nos muestra, vaya, mira, aquí está, hasta aquí he llegado, me hace falta esto, me hace falta lo otro, me hace falta, va, chivísimo. Entonces tenés chance para poderlo completar. De eso se trata. Si alguien de ustedes también ha decidido hacer el brazo robótico en Frica, para la fecha del 19, ustedes ya tienen que mostrar un desarrollo hecho. Viene aquí alguno de ustedes, no sé quién va, dice, vaya, yo aquí voy a mostrar mi desarrollo. Y ya muestran ustedes cómo hicieron la base, cómo hicieron la parte que gira en la base, la primera articulación, la parte del brazo, cómo la hicieron, cómo se mueve, las limitaciones que tiene en el movimiento. Todas esas situaciones las tienen que mostrar y tienen que explicar cómo lo hicieron, de qué manera, qué comando aplicaron aquí, cómo hicieron la unión aquí, cómo hicieron esta pieza. Tienen el registro completo de piezas que han hecho. Todo eso lo tenemos que mencionar en la defensa, aunque no esté terminado. Entonces, una vez finaliza la defensa, pues ya estuvo. Nos quedamos simplemente esperando la entrega final para que ustedes hagan la respectiva entrega de los archivos, de la guía, y así sucesivamente. Y con eso finaliza el ciclo. Ahí muere esta situación. Entonces, ya prácticamente no tenemos, digamos que presión desde un punto de vista de hacer un examen. Las únicas cuestiones que están ahí disponibles son las actividades asincrónicas. En esta ocasión, pues también se va a desarrollar una actividad sincrónica. Creo que están viendo mi pantalla. Hay una actividad asincrónica por aquí. A petición de algunos compañeros, pues se ha prolongado un poquito el espacio para poder hacer la actividad 10. Algunos de ustedes no la han podido completar. Entonces, se va a dar hasta las 11 de la noche para que la puedan completar, o la pueden hacer en este momento. Si ustedes gustan, entran ahí. Es un examencito de 10 preguntas de opción múltiple. Ustedes las pueden hacer de la manera que ustedes quieran. No necesariamente pueden tener el documento ahí a la mano para ir respondiendo. El objetivo es que ustedes vayan cotejando de la manera que ustedes lo necesiten. Las 10 preguntas de la actividad sincrónica 11 son respecto del contenido 5.1 de la materia. La actividad sincrónica 12 también es un cuestionario igual, idéntico, solo que sobre el contenido 5.2 de la misma asignatura. Este es del documento que está hasta arriba en la unidad 5 y este es del documento que está hasta abajo. Ya les vamos a echar una mirada. Así que quien quiera, vamos a ver si alguien ya se animó a hacer el intento. Creo que no. Allá hay un intento, miren. Ya alguien se aventuró a tirarse al agua, no sé quién. Entonces, si alguien durante la tutoría ya hizo la 11 y quiere hacer la 12, lo puede hacer, pero mediante estamos desarrollando las cuestiones que vamos a abordar en esta tutoría. Entonces, hay chance. Ya está la actividad sincrónica 12. Después de las 11 de la noche, ustedes ya van a poder ver la nota que sacaron en la 11, cuando ya se cierre el espacio del cuestionario. Y la próxima semana, una vez se haya cerrado también la actividad sincrónica 12, igual ustedes para entonces van a poder visualizar también la nota de esta actividad. Entonces, así va la situación con las actividades asincrónicas. Básicamente nos hacen falta 4, la 12, la 13, 14 y 15.
4 actividades. Van a ser examencitos. Los otros examencitos serán sobre la unidad 6, serán sobre las defensas del proyecto, alguna cuestión ahí se va a ir especificando. Solo es de estar pendientes y hacer el examencito en el espacio que ustedes tengan chance. Dice José Oscar, no, yo no quiero, yo vengo bien cansado hoy de trabajar. Está bien, la pueden hacer en otra ocasión, siempre y cuando no se pasen de la fecha límite. Vaya, eso en cuanto a la actividad sincrónica que se ha liberado en este momento. Por aquí tenemos la orientación académica, que le vamos a echar una mirada porque ya se nos está acabando el ciclo, ¿verdad? Ya estamos en bajada, estamos en la parte final, digamos, del ciclo. Y en este momento estamos desarrollando la tutoría semanal número 12. Son 15 tutorías semanales. Hoy completamos la 12, entonces solo nos quedan 3 tutorías semanales. Una tutoría semanal será para contenido, como les mencionaba, y la tutoría ordinaria 5 sería para finalizar el contenido de la unidad número 6. De ahí las últimas 2 tutorías o los últimos 2 espacios de tutoría solo serían para las defensas del proyecto. Se van a ir publicando también, aquí hay un error, miren. Se van a ir publicando también las actividades asincrónicas en su momento. Para cada una de esas semanas habrá una actividad asincrónica. Lo más probable es que sea un examencito también, sencillito, sobre las mismas dinámicas, para que todos pues obtengan una nota muy favorable ahí, ¿verdad? Todos saquen 10 ahí en esos examencitos, para que podamos obtener la mayor cantidad de notas posible. Y pues en todo caso, luego de las actividades asincrónicas, lo único que nos quedaría sería la entrega del proyecto final, el 3 de diciembre. No sé si ustedes tienen algún examen en alguna asignatura. Muchos coordinadores optaron por la parte de un proyectito, otros optaron por la parte de otro examen. Si hay exámenes, pues habrá que prepararnos, ¿verdad? Pero para esta asignatura, solo la entrega del proyecto, nada más. Y obviamente se espera de que el proyecto ustedes ya lo tengan cocinado a más tardar el 19. Viene Edwin y dice, no, yo para no estar ahí con tanto detalle, yo voy a defender el 19. Voy a defender el 19 y voy a ser el primero que va a defender. Porque de repente, supongamos de que el 19 solo pasa Dora, ¿verdad? Solo pasa Walter, va, ahí Víctor, Treva. Y se fue el tiempo, ellos hicieron su participación, nadie más quiso. Y habrá que hacer 15 defensas de proyecto el 26. No nos va a alcanzar. Entonces, y no vamos a prolongar mucho la tutoría, así que procuren ustedes salir lo antes posible de ese compromiso para que no haya peligro de que se nos vaya a quedar la situación a media o no empezada, que sería peor. Así que procuremos preparar algo bonito para la defensa del 19. Supónganse que los 18 quieren participar el 19. Logramos pasar 10, 12. Entonces ya con los otros 6 nos quedamos un poquito más calmados para la tutoría del 26, para que todos puedan pasar y tengan su tiempo de manera adecuada. Entonces así es como se va a distribuir el tiempo. Prácticamente estamos ya en la recta final. Nos queda un mes. Pero prácticamente la única actividad que se va a ir viendo aquí van a ser estos examencitos que van a ver semanalmente. Ustedes los van a poder desarrollar ahí con las herramientas que ustedes necesiten, con el afán de que podamos utilizar un poquito los documentos para ir leyendo un poquito la parte que está disponible ahí. Entonces, eso es todo. Ya ahí cerramos. Si alguien tendrá la necesidad de acudir al examen de suficiencia, pues este se va a desarrollar el 10 de diciembre. Entonces, en la entrega del proyecto final, si alguien viene Néstor y dice, yo voy a terminar ese proyecto antes del 19 de noviembre, lo voy a entregar, voy a defender el mismo 19 de noviembre y ahí se queda ya. Ahí muere esa situación. Entonces ya estuvo. Ahí terminó el ciclo para él. Cada quien va a decidir si prolongar el ciclo hasta el 3 de diciembre. Si no, pues esta situación termina cuando ustedes lo decidan. En caso que algunos sí
necesiten la situación de irse al examen de suficiencia, pues tendremos que esperar hasta el 10 para hacer la última prueba. Tenemos que prepararnos bien. Vale, entonces esas son las situaciones que están disponibles en cuestión de contenidos, en cuestión de situaciones de este tipo. Ahora, en cuanto a los proyectos, pues vamos a echarle una mirada también a la parte de los proyectos, por si alguno no tiene claro todavía qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Porque suele ocurrir que no estamos claros todavía de lo que vamos a desarrollar. Entonces, el primer proyecto, la primera propuesta es una casita inteligente, utilizando ESP32. ESP32 es la placa. Fíjense, si ustedes escriben Walkway aquí en el navegador, les va a aparecer la búsqueda en Google, ¿va? Le dan al primer resultado y les va a aparecer ya este simulador. Este simulador es equivalente a Tinkercad, pero para el ESP32. El ESP32 es una placa, digamos que es un Arduino con esteroides, ¿va? Ya cholotón, así, ¿va? Que puede hacer conexión Wi-Fi, que puede convertirse en un servidor, que puede hacer un montón de situaciones mucho más fuertes que las del Arduino Uno que nosotros conocemos. Entonces, este tiene muchísima más potencia y curiosamente es más barato incluso que un Arduino. Entonces, alguien viene y dice, yo voy a hacer este proyecto. Está bueno. Entonces, en la próxima tutoría, el próximo miércoles, vamos a abordar esta temática, la dinámica de ESP32, porque es parte de la unidad número 6. Entonces, ahí vamos a desarrollar una guía de ejemplos, cómo se usa, cómo le ponemos alguna u otra situación. Y pues lo vamos a aprender a travesear esta situación para que podamos utilizarlo. En caso alguien quiera desarrollar este proyectito. Este proyecto, pues, la casita inteligente, ustedes no van a construir la casa, sino que van a construir los sistemas que tienen que ver con la casa. Hay que hacer un control de luces. Entonces, las luces se pueden controlar. El PWM sirve para que controlemos la intensidad de la luz. Entonces, tenemos monitoreo de temperatura y humedad. Eso lo podemos hacer con un Arduino, pero también se puede hacer con el ESP32. Ahí estamos viendo qué temperatura del ambiente, cuánta humedad, cuánto la calidad del aire, si está bueno, si está ruin, cómo está la situación. Si hay mucho humo, de repente sale alguien quemando basura ahí cerca. Entonces, cabal, se logra observar que las mediciones de calidad de aire, de todas esas cuestiones, se falsean, cambian. Control de puertas y ventanas. De repente aparece una alarma en algún lugar si una puerta está abierta. Podría ser. O si ustedes tienen controlada la puerta así de manera inteligente, o que sea así, que con un botoncito abrimos la puerta, así una puerta corrediza. Se puede, ¿va? El objeto es que ustedes, en caso que deseen hacer este proyecto, que ustedes pues se lo inventen, ¿va? Se lo inventen, lo sueñen, lo programen y al momento de la defensa nos lo vendan, ¿va? Y aquí, de tal manera que a mí me den ganas de comprarlo, ¿va? Ese desarrollo, ese es el objetivo. Sistema de seguridad, notificaciones de alerta. Vamos a trabajar también en una aplicación que se llama App Inventor. Mencionaba algún compañero de ustedes que ya había utilizado esa plataforma en ciclos anteriores para otro desarrollo. Entonces también en la tutoría del día miércoles vamos a abordar esa plataforma. Vamos a abordar lo que tiene que ver con Walkway, ESP32 y App Inventor. Y en las siguientes tutorías, pues en la siguiente, que sería la del día sábado, vamos a abordar la parte que continúa. Entonces, estas son algunas de las situaciones que tienen que ver con el proyecto de la casa inteligente, los componentes, funcionalidades, todas estas cuestiones. En la propuesta 2 tenemos 3 posibles proyectos. Viene alguno de ustedes y dice, vaya, yo no quiero hacer un proyecto de programación, ya estoy harto de programar. Bueno, al final de cuentas, en los proyectos físicos, en la mayoría de los casos también tocará programar, pero no hemos armado nada. Entonces viene alguno de ustedes y dice, me sobran aquí unos 100 pesos, unos 50 pesos, 60 pesos, ahí depende de dónde ustedes puedan cotizar esa situación.
si ustedes tienen la disposición. Si no quieren ustedes hacer un proyecto puro de programación o de diseño, tienen ustedes la libertad, si así lo quieren, no es obligatorio, de desarrollar un proyecto constructivo. Ahí tenemos el brazo robótico. Hay un montón de brazos robóticos muy bonitos que venden en tiendas, como lo mencionábamos en la tutoría pasada. Casa Rivas, Josna, la electrónica japonesa, Steren ahora, entre otras. Alguno de ustedes me va a decir, vaya, mire, yo lo voy a mandar a pedir a Temu, a AliExpress, a Shein. Está bien, va, está bien. Solo verifiquen de que si lo van a hacer, nos alcance el tiempo, porque de repente el pedido va a venir hasta el 2 de diciembre, ¿va? Y no vamos a poder hacer ni la defensa. Entonces, esas cuestiones tenemos que validarlas, tenemos que tenerlas en consideración. Entonces, aquí hay un pequeño video ilustrativo. Básicamente, lo único que yo hice fue agarrar un video de brazo robótico en YouTube para que ustedes vean un ejemplo. Claro, puede que ustedes encuentren otro tipo de brazo robótico. Aquí van a encontrar un montón. Entonces, si ustedes se compran algún kitcito, valdría la pena buscar un video para que ese video nos sirva de tutorial, lo podamos armar y lo podamos programar de un solo. La ventaja de los proyectos constructivos, si ustedes lo quieren ver así, la ventaja de los proyectos constructivos es que ya están hechos, pues, o sea, ya viene el kit y en cualquier video nosotros encontramos el tutorial completo de cómo programarlo. Desde ese punto de vista, la desventaja de los proyectos de programación o de diseño es que nosotros tenemos que cranearnos. Tenemos que ver cómo vamos a hacer esto, cómo le vamos a poner acá, qué le vamos a hacer aquí. Y probablemente el diseño que ustedes tengan pensado no esté hecho. Probablemente. O haya que darle un poquito más de vueltas a la mente. Obvio, no se va a gastar nada. Esa es la ventaja. Pero si ustedes quieren hacer un proyecto constructivo, lo pueden hacer. Entonces viene aquí alguien y dice, yo voy a hacer este brazo robótico. Está bueno. Viene otro y dice, no, yo quiero hacer un robot que esquive obstáculos. Un robot mapeador. Esos robots que esquiven obstáculos y mapeadores. No aplica Lego Mindstorm, dice. Si compras el kit, si tenés para comprar el kit, tal vez podría aplicar. Entonces, esa es la situación, ¿va? O sea, el objetivo, fíjense bien, el objetivo de estos proyectos es que ustedes apliquen los conceptos que hemos visto en la asignatura. Si ya nos salimos a un tipo de kit diferente, no está malo, porque es una situación en la que ustedes van a tomar una experiencia de armado, de programación de otro tipo de componentes. Estamos bien, ¿va? Pero el objeto es que si ustedes van a desarrollar algún proyecto, pues que tenga que ver con las dinámicas de la asignatura, ¿verdad? Que estamos desarrollando. O por lo menos que sea de manera complementaria. Que van a agarrar ustedes un kit que tenga alguna cuestión compleja de ensamblaje y que ustedes se sienten, lo ensamblen y que puedan documentar cómo lo ensamblaron, para poder demostrar que hubo una experiencia de ensamble, de diseño, alguna experiencia propiamente de las cuestiones que tienen que ver con el objetivo de la asignatura. Esa es la situación. Si lo vamos a hacer solo por salir del paso, qué chiste. Vale, entonces viene alguien y dice, yo quiero hacer un robot de esquiva obstáculos. Un robot tipo los barredores esos que andan ahí en las casas, que ustedes lo ponen y empieza a barrer ahí, va. Y anda aspirando todas las cosas y anda limpiando todo. Ah, bueno, va, está bien. Aplica en esta parte de aquí. Yo lo voy a ir haciendo desde cero. Entonces, está bien. O un seguidor de línea. Alguien me mencionó que ya tiene ahí por ahí las piezas para hacer un seguidor de línea con evasión de obstáculos. Tiene los sensores y todo. Así ya lo tienen. O lo compraron. Perfecto. Van a utilizar sensores IR para la detección de la línea. Y van a utilizar el sensor ultrasónico para detectar si hay obstáculos, para medir la distancia, y si hay algo a cierta distancia, pues el robot tiene que hacer alguna función para poder evadirlo y volver a encontrar la línea. Ese es el objetivo. Entonces, desarrollar una situación así de ese tipo.
Y como propuesta número 3, si ustedes no quieren ni comprar, ensamblar, programar, pues tenemos la propuesta del brazo robótico simulado, desarrollado en FreeCAD. Entonces, aquí hay un bracito robótico que no está completo. Mencionaba en la tutoría pasada, esto no está completo, pero ya tiene por lo menos la base, ¿va? Ya está hecha ahí. Si ustedes se fijan, una base, que es esa anaranjada que se ve ahí, anaranjada café que se ve ahí, y la articulación que viene siendo la parte celeste. Esa primera articulación solo gira. Entonces ahí ya tenemos el primer grado de libertad. Tenemos este brazo amarillo y aquí tenemos otra articulación. Este viene siendo el segundo grado de libertad. Entonces este bracito ustedes lo pueden hacer, pueden replicarlo así tal cual está aquí, pero al replicarlo no está completo porque tenemos que hacerle una pinza de 2 dedos. Por ejemplo, fíjense, vamos a buscar aquí. Aquí van a encontrar ustedes un kit, va. Miren, estos son kits de robótica ya ensamblados. Si le echamos una mirada a este que está aquí, vean. Si se fijan, aquí tenemos un gran ensamblaje de piezas, puño de piezas. Pero la situación que mueve estas piezas son estos engranajes que están acá. Estos engranajes que están acá. Entonces, con el simple movimiento de estos engranajes, ustedes ya pueden armar una pinza sencilla. Y el objeto de la tutoría del día de hoy es que ustedes vean cómo se puede hacer eso de manera fácil. Lo vamos a hacer en una patada aquí en la tutoría y pues esa va a ser la idea, la semillita que vamos a sembrar como idea para que ustedes se tomen la posibilidad de desarrollarlo así, si ustedes así quieren, si eligen este proyecto en sí. Entonces, en eso consisten los 3 proyectos. Viene alguien y dice, yo quiero hacer el brazo robótico en FreeCAD, yo quiero especializarme en la parte de diseño. Perfecto. Entonces, en cualquier parte ustedes me pueden escribir y yo con gusto les voy a ayudar. Entonces, este puede constar de estas 5 partes, miren. O si ustedes quieren que conste de más partes o de menos partes, pues ustedes lo van a decidir. Entonces, por supuesto, en la defensa ustedes van a explicar cómo hicieron las partes, van a mostrar el compendio de partes separadas, van a mostrar cómo las han ensamblado, van a mostrar el funcionamiento hasta el momento, cómo las articulaciones funcionan en el momento, utilizando ahí Assembly o Assembly 4, si ustedes quieren utilizar Assembly 4. Assembly 4 es un poquito más complejo, pero con Assembly será suficiente. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta respecto de los proyectos. Si no hay consultas, pues vamos a iniciar. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver si encontramos otro bracito que se vea más o medio. Vaya, miren aquí, ve. Aquí han puesto un motor. Aquí tenemos la idea de cómo hacer esta articulación. Le han puesto un motor ahí. Ese motor tiene un engranaje chiquito. Ese engranaje chiquito mueve este engranaje grande. Y de esa manera, pues la pieza se mueve, ¿verdad? No es necesario, de acuerdo a lo que hemos nosotros presupuestado en el video, no será necesario ponerle las piezas motoras. Simplemente que las articulaciones se vayan uniendo. Y nosotros pues lo movemos ya de un lado para otro. Eso será lo único necesario para que el funcionamiento pues sea adecuado. Por lo menos con el assembly, con la forma en la que assembly se opera en ese caso. Yo veo que este de aquí quizás es el más representativo. Vamos a hacer el mecanismo principal. No sé si alguien tiene la idea de aquí en la casa de domótica, dice. Sí, podría ser. Podrías implementarlo si gustas.
Solo que obviamente va a tener que meterle módulos de Bluetooth porque la aplicación de App Inventor se tiene que conectar, ¿va? Con el módulo en todo caso. Walkme con ESP32 permite que vos implementes como conexiones así, va. Pero tendrías vos que probar ahí con Tinkercad a ver si sí se deja, o si tenés el kit y querés armar algunas situaciones así en vivo y en directo, también podrías intentarlo. Sería bien interesante de que tú te hagas una aplicación en App Inventor. Ese es un proyecto bastante utilizado, bastante que se ha hecho alrededor de los siglos, desde que yo estoy en bachillerato, hace más de 15 años, 10 años, de utilizar una placa de un teléfono, ¿va? Una aplicacioncita en App Inventor y que eso pues le mande directamente instrucciones al Arduino a través de un H6, como dice Edwin. Es correcto. Podrías intentarlo, ¿va? Podrías hacer algunas aplicaciones si tenés los elementos, o si lo logras hacer con Tinkercad, también aguanta. Eso ya pues depende de lo que se te venga a la mente y de lo que vaya caminando ahí, de cómo vaya caminando la imaginación en ese caso. Va, entonces empezando, vaya con la parte que tiene que ver con el diseño. Hey, ¿cómo hacemos la pinza? Va? Ya vieron ustedes ahí en el video qué partes están ahí disponibles. ¿Qué partes están disponibles aquí? Fíjense, se las voy a mostrar incluso. Viene alguien y dice, yo voy a hacer el proyecto de FreeCAD. Está bien. Entonces, echémosle una mirada. Después vamos a pasar a otra parte. Vale, si se fijan, este bracito ya tiene todo menos la pinza. Pero tenemos que hacer la pinza. ¿Cómo hacemos la pinza? Esa es la situación. ¿Cómo hacemos la pinza? Va. Entonces, aquí tenemos una idea. Tenemos engranajes, y estos engranajes, cuando un engranaje gira, mueve aquí este motor. Este es un motor, miren, este cuadradito que está aquí atrás. Tiene un engranaje chiquitito aquí escondido. Ese engranaje chiquitito mueve este engranaje grande. Y este engranaje grande está conectado mediante un eje a este otro engranaje. Ahora, este engranaje mueve este de abajo y el movimiento de estos dos engranajes hacen que este brazo se abra o se cierre. Porque un engranaje gira hacia un lado y el otro engranaje gira hacia el otro. Entonces, hagamos algo, pues vaya, fíjense, vamos a irnos a FreeCAD. Si alguien lo quiere hacer conmigo, perfecto, si alguien tiene la disposición. Normalmente, pues algunos de ustedes tal vez no están ahí a pleno rendimiento porque vienen de viaje, vienen en algún transporte, hay alguna situación, pero si tienen la disposición lo pueden hacer. Es más, les voy a mostrar aquí que ya hay una guía respecto de eso. Yo ya les coloqué ahí en la unidad número 5 una guía al respecto. Tenemos acá, vean, en la unidad número 5, una guía de movimiento de engranajes. Abrimos FreeCAD, empezamos a armar las piezas. Armamos unos engranajes de 20 dientes. Armamos esa pieza que está ahí. Vamos siguiendo el procedimiento y posteriormente vamos a abrir un documento en el que vamos a utilizar Assembly para poder armar los componentes. Después los ubicamos en el lugar correspondiente. La pieza fija tiene que ser este cuadradito que está aquí atrás. Y los engranajes pues tienen que ser las piezas móviles. Una vez ensambla, debemos procurar que los dientes no nos queden así traslapados. O sea, una vez los dientes estén así en el lugar correcto y ya esté programada toda la situación, ya los podemos girar. Y van a ver ustedes el efecto. Vale, el objetivo es desarrollar esto de tal manera que podamos implementarlo. Para que podamos hacer esta situación y nos pueda ayudar para el desarrollo del proyecto. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Si ustedes tienen
la intención de seguir la guía conmigo, perfecto. O si no, pues habrá chance después cuando ustedes consulten la grabación o consulten la guía. Vaya, entonces abrimos FreeCAD. Aquí tenemos un archivito nuevo. Y lo primero que yo haría es desarrollar los engranajes. Le voy a dar aquí en rueda dentada. Ahí está. Le voy a poner 20 dientecitos aquí, como les mencionaba. Entonces, y esto lo voy a extruir. Me voy a pasar para Part Design, perdón. Y esta situación yo la voy a extruir. La voy a extruir a lo largo de 10 milímetros. Ahí pueden ver ustedes el engranaje ya hecho. Una situación muy fácil. Hace un buen rato pues lo desarrollamos, ¿verdad? Al inicio de la parte de diseño. Desarrollamos un engranaje. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita, obviamente, es seleccionar vamos a hacerle por aquí una situación. Miren, si le colocamos el cilindro, ya aparece directo en la parte central el cilindro. Le podemos subir el tamaño con el afán de que ustedes lo puedan ver atravesado. Creo que es en el eje Z. Sí. Vale. Entonces, si le damos vuelta al engranaje, vamos a ver atravesada la pieza. Vean. Le vamos a poner unos 5 milímetros de grosor al espacio este y lo vamos a extraer. Vengo yo aquí a este elemento extruido, selecciono el otro y lo extraemos. Y ya queda un engranaje calidad. Miren. Qué maravilla. Entonces ya tengo uno. Vale, ¿cómo hago el otro? Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo puedo hacer el otro para ahorrarme todos los pasos? ¿Alguna idea? ¿Lo puede copiar? Vea, fácil, va. Control C, mira. Al momento de darle Control C, como he seguido toda una serie de procedimientos, me está preguntando aquí si quiero copiar y pegar todos los procedimientos. Entonces, le doy copiar y le doy pegar. Miren, ahí están los dos llaves. Solo que uno se puso encima del otro, solo para que no se vea así uno montado sobre el otro, lo voy a separar, ¿va? Le voy a dar aquí 100. 100 le puse, solo por fregar, va. Solo por fregar le puse 100, pero pueden ponerle ustedes la distancia que quieran si los quieren separar. Va. Fíjense, el objetivo es, como ya se los mencioné, el objetivo es que podamos juntarlos, hacer el movimiento de uno y que ese movimiento afecte al movimiento del otro. Eso es lo que vamos a hacer. Va. Entonces, fíjense, según la guía, tenemos que desarrollar una pieza en la que encajen los dos engranajes. Vean. Una pieza a la que le vamos a poner dos taquitos ahí, ¿ve? Dos tubitos. Y sobre esos tubitos vamos a hacer descansar. Vamos a hacer descansar los engranajes. Miren, hasta sobresalen un poquito esos tubitos. O sea, ahí los vamos a hacer descansar. Pero si ustedes se fijan, hay que colocar de manera tal los engranajes, las separaciones de los tubos, hay que colocarlas de manera tal que encajen, que no se traslapen, sino que queden cabalito. Vale, fíjense bien. Para no meternos en camisa de 11 varas, lo voy a hacer así. Fíjense, voy a poner aquí un cilindro idéntico, mira. Hasta quedó cabalito en el centro, mira. Entonces, lo que voy a hacer, vean ustedes, es esto. Para no estar con tanta tontera, mira.
Vamos a ver cuánto mide este engranaje. Va, mira. Ahí se cubre completo, mira, con 34. 33, 32, 31, 30, 29, 28. Mira, 28 mide básicamente la rueda central hasta el límite del diente. 28. Si ya le pongo 29, ya estamos como en la parte segura, digamos, de los dientes. Estamos en la parte interna del diente. Si le pongo 30, ya nos vamos saliendo un poquito más. 31, 32, 33, 34. Entonces, para que podamos tomarlo de manera segura, yo considero que 29 es un número bastante adecuado. Ese 29 es el radio. La parte, o sea, básicamente vendría siendo como la distancia a la que debería llegar el diente, esta puntita del diente del otro engranaje, debería llegar exactamente hasta por aquí. Quizás un poquito más adentro, podrían ser 28 y medio, pero lo vamos a redondear en 29 para no estarnos complicando. Entonces, fíjense por qué es tan importante esa situación del 29. ¿Va? Entonces, vamos a agarrar un cuadrado ahí, un cubo. Nos lo vamos a llevar, este engranaje lo vamos a mover para otro lado para que no nos estorbe. Le vamos a poner 100 ahí, va. Fíjense bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar aquí con esta pieza. De altura le vamos a poner solo 5 para que no sea tan... O lo podemos dejar en 10, va, aguanta, está bueno. Vale, de longitud le vamos a poner 25, ¿va? O 50 le vamos a poner. Poquito. Y ahora vamos con el ancho. Vale, en el ancho es que tenemos que considerar el radio de los engranajes. Ahí lo tenemos que considerar. ¿Cuánto le ponemos? Esa es la pregunta. Vaya, fíjense, si el cilindro que estábamos presupuestando nosotros tiene 29 de radio, ¿qué es el radio? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el radio? Vean. Fíjense, le voy a dar 29 aquí a esta situación. ¿Qué es el radio? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el radio? Es el que escuchaba mi abuelito, dice. El radio. El radio es... Aquí se puede ver fácil, miren. Esta línea, desde el centro hasta la orillita del círculo, esa medida es el radio. Entonces, este círculo, si nosotros agarramos del centro hasta el otro lado, pues también tenemos un radio al otro lado. Entonces, a la distancia más larga del círculo se le conoce como diámetro. Ese diámetro es 2 veces el radio. Porque prácticamente tenemos un radio del centro para un lado y un radio del centro hacia el lado opuesto. Entonces, hay 2 radios. Entonces, tenemos que considerar los 2 radios de cada engranaje. Porque el engranaje ya dijimos de que como mínimo debe tener 29, ¿va? Así como se ve la medida aquí. Entonces, mínimo 29 y este mínimo 29 de radio. Entonces, fíjense, 29 por 4, 116. ¿Por qué lo multipliqué por 4? ¿Alguien que me lo explique? ¿Alguien que esté despierto por ahí? ¿Hay alguien ahí con vida? ¿Por qué multipliqué por 4 ese 29? Quizás no hay nadie ahí con vida, ¿va? Lo multipliqué por 4 porque hay 4 radios. Ya les dije de que del centro para la orilla serían 29, del centro para la otra orilla hay 29, y ahí abarcamos un engranaje, pero tenemos otro engranaje. Entonces aquí también hay 29 y 29 para el otro lado. Entonces por eso lo multipliqué por 4. Entonces la medida nos da 116 como mínimo. Pero no le vamos a poner 116, le podemos poner 120. 120 le vamos a poner. Vale.
Entonces, ahí está. Ya tenemos la pieza correctamente puesta, ¿va? En algún lugar ahí del universo. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es ubicarla de tal manera que no nos estorbe. Mejor vamos a mover el engranaje, ¿va? Para que no haya ningún problema. Vamos a mover este a 200, ¿va? Para que se vaya por otro lado, se vaya más lejos. Va, ahí está. Entonces, va, ya sabemos, fíjense, que vamos a tener 29 de radio. Entonces, le vamos a poner un cilindro ahí, vean. El cilindro ya aparece en la plaquita. ¿Ve? Entonces, ese cilindro lo tenemos que ubicar, ¿va? Ya sabemos nosotros de que si le ponemos, la placa mide 50, dijimos. Entonces, creo que no era aquí, ¿va? Estoy moviendo otra pieza que no es. Tengo que mover el cilindro. Vale, entonces, si yo lo muevo 25, me ubico cabalito en el centro. Pero también me tengo que mover 29 hacia adentro. Como mínimo. Lo vamos a poner a 30 para que nos quede 1 milímetro aquí de margen hacia afuera. El 29 lo estoy colocando ahí porque básicamente va a ser la parte central del engranaje. Entonces ahí está, vean. Entonces le vamos a poner aquí la pieza, pues al engranaje le pusimos 5 milímetros de radio, de grosor al agujero. Pues le vamos a dejar esa misma medida. Y de altura, la plaquita esta tiene 10 y el engranaje también tiene 10. Entonces, si le dejo 20, estaríamos cabalito al filo. Los 10 de este con los 10 del engranaje. Entonces, le voy a dejar 25 para que haya como un juego o un margencito adicional para poder jugar ahí con esa parte. Entonces, lo copio y lo pego. Ya tengo el otro engranaje, perdón, el otro cilindro ahí. Y voy a hacer lo mismo, ¿va? Ahí le puse 30. Pero a esos 30 le tengo que poner... Le vamos a poner 60, ¿va? No, serían 90. 89 le vamos a poner. 89. Creo que ahí encajan más o menos bien las piezas, ¿va? Porque tenemos... esta parte le hemos puesto a 30. Este debería quedar a 90 para darle una separación de 30 exacto. Entonces este lo podemos mover uno más para el centro, para que tenga 31 y este con 89, ¿va? Entonces 89 menos 31. 58. Entonces, justo entre el centro de este cilindro y el centro de este cilindro hay 58. Ahora, si ese 58 lo dividimos entre 2, cabalito, miren, 29. ¿Y ese 29 de qué era? Era exactamente la mitad de cada engranaje. ¿Va? La mitad de un engranaje aquí, la mitad del otro engranaje aquí. Va. Ahí la tenemos, ya la distribución hecha. Entonces, aquí tenemos un cubo y tenemos 2 cilindros. Ya tenemos también los 2 engranajes. Entonces voy a agarrar esta plaquita y la voy a unir con cada cilindro. Selecciono ambas piezas y le doy unir. Ya se fusionaron, ¿ven? Entonces vamos a unirlo con esta pieza con el otro cilindro. ¿Para qué? Para que todo sea una sola pieza. Va, ya tenemos ahí la pieza en la que van a descansar los engranajes y los engranajes. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta. Entonces, en cuanto a esta guía, pues ya llegamos a la parte en la que se desarrollan todos los elementos.
No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta. ¿Consideran ustedes que es una situación que está bastante sencilla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? No sé si alguien ha tenido el espacio de venir a la par mía, de ir haciendo los elementos a la par. Entonces ahí tenemos, ya tenemos los engranajes y la pieza. Esta pieza parece ser cuadrada, ¿va? Un poquito más grande. Aquí la hemos dejado chiquita, ¿va? Así como una planchita ahí, normal y corriente. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ahí ya llegamos básicamente a la mitad de la guía, ¿va? Son 6 paginitas de la guía, ya vamos a la tercera parte, ¿va? Que viene siendo el espacio donde nosotros ya los ensamblamos. No hay ninguna consulta. Vale, si no hay consultas, pues vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a colocar aquí un nuevo archivito y le vamos a poner engranaje, ¿va? O engrane, ¿va? Entonces ahí voy a guardar esa situación. Entonces a este le voy a poner pieza, ¿va? Piezas, ¿va? Ahí tenemos las piezas. Entonces también vamos a abrir un nuevo archivo. A este nuevo archivo le vamos a poner de nombre ensamble. Aquí es donde empieza la parte ya del ensamblado de las piezas. Ese ensamblado de las piezas, la vez pasada, si ustedes recuerdan, la bisagra la hicimos aquí mismo en Part, así moviendo con placement. Hicimos otra piececita que tenía que ver ya con A2+, que es un elemento adicional que nos permite mover las piezas de manera ya con referencias, digamos. Pero también tenemos este tipo de ensamblador, digamos, de piezas, que nos va a dar también algunas referencias y nos va a permitir movilizar esas piezas. Entonces, teniendo esto, tenemos acá, este es el menú crear ensamblaje. Y de este crear ensamblaje, pues nosotros vamos a desarrollar el ensamble, obviamente con las piezas que ya tenemos en otro elemento. Es importante que tengamos el archivo o los archivos donde tenemos las piezas ahí abiertas en el mismo puesto, para que este insertador de componentes pueda tomar en consideración esas piezas y tenerlas a disposición. Una vez abrimos ese elemento, aquí tenemos las 3 partes. Venimos ahí, vean. Entonces, al darle clic, ya inserté el primer engranaje. Al volver a darle clic, ya inserté el segundo engranaje. Aquí pues ya tenemos 2 cortes. Aquí fácilmente hubiéramos podido insertar 2 de la misma pieza. Se puede también. Y tenemos aquí también la pieza fusionada, que vendría siendo esta. Entonces, aquí ya tenemos todas las piezas. Fíjense, una cuestión bien importante que tenemos que tener en cuenta es que al momento de ensamblar, tenemos que tener claro cuál va a ser la pieza fija. Entonces yo aquí me confundí y elegí un engranaje como la pieza fija. Y un engranaje no es una pieza fija, es una pieza móvil. Es la pieza que da vueltas. Entonces, una vez he fallado yo con esa situación, pues voy a borrar esta tontera y lo voy a volver a hacer. De tal manera que ahora sí, elija primero, porque la pieza que yo elijo primero, vean, la pieza que yo elijo primero es la pieza que va a ser fija. La pieza que va a ser fija se identifica porque tiene este candadito aquí. Después, pues ya le puedo poner yo las otras piezas, los otros elementos ahí. Y ahí están los elementos, vean. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna duda? Va, si no, pues seguimos, va. Entonces agarramos uno de los engranajes y para que no nos estorbe mucho ahí lo vamos a mover. Le voy a poner 100 ahí, ¿ve? Va, para que se vea apartado, ¿va? Para que las piezas se vean separadas. Lo mismo voy a hacer con este otro. Le voy a poner menos 100 para que se vaya para arriba, ¿va? Menos 50, va. Ahí, cabal, que quede por ahí, por ahí. Va.
Entonces ya tenemos los elementos que van a servir para el ensamble. Entonces, con todas estas piezas, con todos estos elementos que tenemos aquí, nosotros podemos hacer uniones. Aquí con este primer elemento que está acá, podemos crear una unión fija. Si yo quiero que esta pieza se una directamente con esta pieza, se unan como que estuvieran soldadas, elijo la unión fija. Si yo quiero que una se mueva, que gire, entonces yo tengo que mencionarle cuál va a ser el eje de rotación y tengo que seleccionar esta que sirve para girar, se llama crear unión de revolución. Y aquí tenemos otro que también sirve para uniones cilíndricas, para hacer ensambles verticales, horizontales y giros. Y aquí para crear desplazamientos. Las uniones de desplazamientos o deslizantes vendrían siendo como las puertas corredizas. Ese tipo de cuestiones. Aquí hay otros menús también de uniones de distancias, uniones paralelas, uniones perpendiculares. Eso también ustedes lo pueden usar. Y tenemos también uniones de engranajes, que obviamente para poder hacer funcionar este desarrollo es una de las que vamos a utilizar. Entonces, ya que tenemos desarmada la pieza, lo que vamos a hacer, fíjense, fácil. Seleccionamos primero la cara interna de una pieza, que vendría siendo donde va a reposar la parte que se va a mover. Y con control también seleccionamos la parte a donde se va a insertar. Y seleccionamos obviamente la parte de crear unión de revolución. ¿Vean? Solito se fue. Y si ustedes se fijan, como es una unión de revolución, o sea, va a permitir que se hagan revoluciones, que se hagan giros. ¿Vean? Entonces ahí gira la situación. Ahí está girando. No sé si hay alguna consulta, si se entiende bien qué es lo que hemos hecho aquí. ¿Hay alguien por ahí con vida? Creo que no. Entonces, eso mismo vamos a hacer con la segunda pieza. Seleccionamos la cara interna, control, la cara externa del elemento aquí y ahí está, ¿vean? Entonces, ahí tenemos ya el ensamble. Aquí le puedo dar vuelta para que ustedes vean cómo se mira toda la situación. Si se fijan, no se ha colocado de manera centrada. Yo aquí puedo seleccionar la pieza y moverla de tal manera que se pegue más a la placa o que se separe más, da igual. Entonces, si se fijan, aquí pues hacemos giro. Aquí tenemos un problema, si se fijan. Las piezas se asolapan entre sí, se atrabancan ahí una con la otra, se sobrepasan. No hay problema, ¿va? O sea, aquí en la simulación no nos va a dar ninguna dificultad, pero al momento en que queramos imprimir estas piezas, sí vamos a tener problemas porque las medidas no nos dieron cabal como las... O sea, yo presupuesté mal quizás, le di 1 milímetro de más a cada lado, quizás tendría que habérselo restado. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer ahorita, voy a volver a borrar este diseño y lo vamos a modificar. A esta fusión le vamos a dar para atrás, lo tenemos separado y vamos a mover estos cilindros. Lo voy a mover para atrás unos 2 milímetros, a ver si no es demasiado. Y este lo voy a mover un poquito más también. 91 y 29, les dije, para que tengan una separación de 4 milímetros adicionales. Vamos a volver a hacer la unión. Volvemos a hacer la unión acá. Hago la unión con esta pieza aquí. Ahí está, vean. Ya es una sola pieza. Y volvemos a hacer el apartado en Assembly. Vean, para que vean ustedes lo fácil que es hacer modificaciones. Volvemos a jalar los componentes. Agarramos primero la pieza que va a estar fija.
y después agarramos las piezas móviles. Y ahí está. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Fíjense, apretamos acá, apretamos la cara en la que va a llegar y le ponemos el sólido ahí. La misma situación. Una vez esté listo, pues le damos OK. Lo mismo, ¿ves? Ahí. Y seleccionamos. Entonces, si ustedes se fijan, de manera inicial, se ve aquí como que está una situación como traslapada, ¿va? Es tan fácil como girar uno y quitarle el traslape. Ahorita sí nos quedó bien cabal, miren, de tal manera que un engranaje no se atraviesa con el otro. En vez de sumarle los milímetros, para que se hiciera más chiquito, había que restárselo, había que darle un poquito más de margen. Entonces, ahí están ya disponibles, ya están listos. Vean, calidad. La dificultad es de que aquí tenemos un engranaje que gira, otro engranaje que gira, pero si se fijan, la interacción no está hecha de tal manera que los dos engranajes giren, que uno afecte al otro. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podríamos hacer ahí? ¿Hay alguien que esté ahí en disposición de brindarnos su opinión? ¿Alguna colaboración? ¿Alguna opinión? ¡Ey! Se oye. Ya me afligí, quizás no se oye, va. ¿Se oye? ¿Alguien me confirma aquí con una manita? Si no he estado hablando solo yo todo este tiempo. Hola, hola. ¿Alguien me confirma con una mano? De que sí se oye por lo menos. Sí se escucha. Ah, ok. Gracias, Gabriela. Gracias. Va. Ya por lo menos sé de que hay alguien ahí con vida. Va. Vaya. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a aplicar es elegir los ejes centrales de cada uno de los engranajes y vamos a aplicar la restricción de la unión de engranaje. Le vamos a poner aquí 10 milímetros para que la unión tenga un margen correspondiente grande. Y a partir de aquí, vean, ya puedo hacer yo el movimiento y los engranajes giran correctamente. Vale, esta es la idea principal de cómo operar engranajes. ¿Y qué haría yo? Fíjense, ya no les voy a mostrar esa parte porque esa parte ya es libre. Aquí pues es una idea también, es una cuestión libre si ustedes la quieren hacer, si van a hacer el diseño de FreeCAD, perfecto. Entonces, si ustedes quieren lo pueden hacer así. Este desarrollo lo hemos hecho porque varios compañeros estudiantes han consultado. ¿Qué haría yo? Si yo no quiero hacer la gran cosa en este desarrollo, pues aquí, mírenme. En el mismo engranaje voy a poner aquí esta pieza, ¿ve? Le voy a poner aquí profundidad, ¿ve? Y esta pieza es fija, ¿ve? Y es sólida. Está bien fea esa pieza que le acabo de poner ahí. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo por aquí, miren. Otro bracito, ¿ve? Va. Y esto va a ser sólido también, vean. Vale, aquí tenemos, podemos ponerle una placa así, ¿ve? Y aquí lo mismo. Está viendo para el otro lado.
Vale, si estas pinzas se cierran, estas dos cuestiones entran en contacto. Si los engranajes se abren, estas cuestiones se separan. Con eso pues ya solventamos lo del brazo, vean. Simplemente al engranaje le pongo una piececita por aquí, ¿ve? Le podría poner una piececita por debajo, ya eso depende de ustedes, ¿ve? Podríamos conectar con dos engranajes en la parte de abajo y hacemos una pinza doble. Eso ya es parte de la creatividad de cada uno. Entonces, aquí les queda la idea de cómo se hace el ensamble de estos engranajes para el proyecto, en caso de que ustedes quieran hacer un proyecto de FreeCAD. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Todo claro por acá? Sí, creo que todos vienen en el BUBA, ahí. Todos vienen en el BUBA del trabajo. Vale, entonces, en eso consiste la parte de desarrollo de FreeCAD para el movimiento de los engranajes. Cualquier pieza que ustedes ensamblen, la podemos ensamblar con cualquiera de estos elementos para obtener el objeto y desarrollar el objetivo que nosotros queramos. Si ustedes se fijan, en una patada rapidito nos logramos resolver este desafío. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta el momento. Si no, pues vamos a seguir. Vaya, entonces ahí está disponible esa situación. Les mencionaba de que también está disponible por ahí la actividad sincrónica, ¿no? Tenemos tanto la actividad sincrónica 11 como la actividad sincrónica 12. Aquí pueden acceder ustedes y van a encontrar pues 10 preguntitas también de opción múltiple sobre los contenidos de la unidad 5.2. Vale, ¿en qué consisten esos contenidos? A esos contenidos son a los que nos vamos a referir en este momento. Vale, entonces, la vez pasada abordamos el contenido 5.1. Ustedes le pueden echar una mirada al contenido completo, pueden echarle una mirada a los videos. Y en este contenido 5.1 nos vamos a encontrar con partes de Arduino. Mencionaba Edwin por ahí, hey, y con Arduino podemos hacer el proyectito de la casa inteligente. Sí, va. Si ustedes se sienten con la capacidad, pueden intentarlo. Si es físico, pues mucho que mejor. Hay más respaldo. Entonces, en esta guía se mencionan los 3 tipos de actuadores más importantes en cuestión de movimiento. El motor DC, el servomotor y el motor paso a paso. Esos son los 3 tipos de motores que están disponibles. Normalmente, pues, para desarrollos como los que vamos a utilizar nosotros en la guía, en los proyectos, de acuerdo a los proyectos que están especificados en la consigna del proyecto, motores paso a paso no vamos a utilizar. Estos motores son para fuerza, pero sí podemos utilizar servos porque los brazos robóticos funcionan con servo. O sea, la diferencia entre un motor y un servomotor es que el motor DC hace giros continuos. Se pone a girar y hasta que ustedes le quitan la alimentación o le dan vueltas, gira para el otro lado y puede girar a miles de revoluciones por minuto, un montón de vueltas por minuto, un montón de vueltas por segundo incluso. Pero el servo no, el servo simplemente está en una dirección y ustedes le dicen, vaya, movete 90 grados, él se mueve 90 grados. Movete 180, él se mueve 180. Regresa, va, se regresa. Entonces es como un reloj, o sea, apunta en una dirección específica a la que ustedes le dicen. Entonces en un brazo robótico, ustedes, la articulación cerrada puede ser que esté a 0 grados y al momento en que ustedes quieran que se estire, 90. Se encoja, 0. Se estire por completo, 180. Puede ser. Entonces, en la ocasión anterior, en la tutoría pasada, le echamos una mirada a este elemento que está aquí, que es el L293D. Este L293D básicamente es un elemento que tiene que ver con el control de potencia. Los Arduinos y los ESP32 y todos esos elementos solo son
elementos de control. Las plaquitas de Arduino, si ustedes las ven, por aquí lo vamos a encontrar, fíjense. Ahí está, miren, aquí tenemos un Arduino. Entonces, estos Arduinitos tienen elementos bien pequeñitos. Aquí tenemos este Atmega 328, tenemos por aquí el convertidor UART USB, y aquí tenemos unos elementos chiquititos. Entonces, al momento en que el Arduino pone un 1 en una salida, o un 0 en una salida, esas salidas solo son prácticamente de señal. Las corrientes que manejan son bien pequeñitas, 10, 20 miliamperios, alcanzan para encender LEDs, para encender algún buffercito así, que suene pi, alguna situación bien pobre de manejo de corriente. Pero en el caso de circuitos que ya manejen motores, los actuadores más pesados, los motorcitos, esos motorcitos ya no funcionan solo con el Arduino. O sea, ustedes le conectan las salidas directas a un motor, las salidas directas de un Arduino en la vida real, y el motor no va a arrancar, no se va a mover. Entonces tenemos nosotros que tener algo que reciba la señal del Arduino, viene siendo este elemento que está aquí. Entonces ustedes le conectan a uno de los pines la salida del Arduino, y él sirve como una especie de relevo. Entonces él recibe la salida, habilitamos, y cuando habilitamos, él da la señal. Si recibe un 1 en la pata correspondiente de la entrada, pone un 1 a la salida. Y la alimentación de este animalito es una alimentación aparte, una que tiene que ver ya con potencia, que hace funcionar un motor. Entonces, nosotros con la etapa del Arduino hacemos el control, pero con el elemento correspondiente que viene siendo este integrado, nosotros le damos potencia al motor para que el motor, pues, utilizando otra corriente, se maneje mediante el control del Arduino. Entonces, de esa manera es que funciona este L293T. Entonces, aquí tenemos los elementos, miren. Aquí nosotros la pata número 6 y la pata número 3, con esa podemos manejar un motor. Y lo podemos manejar en un sentido o en otro sentido. La pata 4 y la pata 5 y la 12 y la 13 son tierra. Aquí tenemos otro motor. En el caso de las patitas 3 y 6, el motor puede operar en cualquier sentido, o en uno o en otro. Y los controles los hacemos con la pata 1, 2 y 7. Pero del otro lado, los motores solo funcionan en un sentido en particular. En la pata 14, pues nosotros, la pata 15 sirve para darle la señal, ¿no? Y la pata 14 sirve para darle la potencia al motor, pero solo gira en un sentido, solo para un lado. Si conectamos el motor al revés, por supuesto, va a girar para el otro. Entonces, de la misma manera, en este otro caso, aquí funciona al revés la situación. Tenemos que conectar al voltaje aquí, y la otra pata pues va a ser la que sale del L293D, del amplificador. Estos triangulitos aquí son amplificadores de corriente. Entonces, ahí está la forma en la que opera, más o menos. Entonces, desarrollamos algún ejemplo de este tipo la ocasión anterior. Entonces, vamos a estudiarlo un poco, ¿verdad? Para poder desarrollar cada una de las variantes que tenemos ahí. Vale, entonces, por aquí lo tenemos, vean. En la ocasión anterior, nos quedamos en la parte del desarrollo de este circuito. Y lo que estábamos haciendo, pues, era visualizar el hecho de que el motor, primero gira el motor número 1, se para, luego gira el motor número 2, y eso lo podemos ver en la programación. Fíjense, el habilitador básicamente viene siendo como la señal de encendido.
Nosotros al L293D tenemos que darle una señal en un pin para que se encienda el L293D. ¿Va? Viene siendo como un switchito. Si él en ese pin recibe alimentación, pues él actúa. Si no la recibe, pues no actúa. Entonces, primero ponemos el habilitador en alto y luego el primer motor lo ponemos en alto, que vendría siendo este. En ese mismo espacio, el motor número 2 se encuentra apagado. Esperamos un rato y hacemos lo contrario. Después el motor 1 se apaga y el motor 2 se enciende. Esperamos otro rato y después apagamos los dos motores porque el habilitador, al momento en que nosotros lo apagamos, pues todo se apaga. Por eso es que ustedes ven en un momento que los elementos se detienen. Entonces, esa es la forma en la que funciona el motorcito utilizando el L293D. ¿Por qué es importante esta parte del L293D? Porque algunos de ustedes en su proyecto van a utilizar un Arduino, van a hacerlo de manera física y no le van a poder conectar el Arduino directo a la salida del motor, porque no lo van a poder hacer funcionar. Entonces van a tener que utilizar este elemento intermedio para poder manejar los motores. En caso de que ustedes hagan un proyecto de los que se mencionaron anteriormente, de los limpiadores, del seguidor de línea, que sí utilizan motores, pero van a tener ustedes que utilizar esta etapa de potencia para poderlos manejar. Entonces, esa es la situación. Vaya. Entonces, aquí mismo en la parte de la unidad 5, número 1, tenemos que ya habíamos desarrollado el ejemplo número 1. Entonces, el ejemplo número 1 es el que acabamos de correr, en el que tenemos el funcionamiento de esta forma. Ahora, podemos variarlo de tal manera que aplicamos salidas analógicas, salidas que tienen un PWM. O sea, ¿con qué fin? Entonces, el fin es que con ese PWM, el PWM es un ancho de pulso. Entonces, el PWM, si ustedes se lo aplican a una luz, ustedes pueden controlar la intensidad de la luz. Que la luz se encienda poquito, que se encienda bastante, que se encienda a medias. Entonces, pueden controlar la intensidad de la luz. Con ese mismo PWM, ustedes pueden ajustar la velocidad de los motores. Entonces, eso lo da la señal de control. Entonces, para poder hacer este ejemplo, para poder manejar la velocidad para que se mueva despacito o se mueva más rápido, lo que se propone aquí en este circuito es que cambiemos la salida. Los pines 3 y 4, pues, no son PWM, miren, quizás solo el 3. En el Arduino, los que tienen este simbolito aquí, hacen referencia a que son PWM, porque aquí está especificando que ese simbolito significa que son PWM. Entonces, en este ejemplo, lo que nos están solicitando es, vaya, mire, dele vuelta, va. El control de un motor, póngalo en el pin 5 y el otro control, póngalo en el pin 6. Que el habilitador siga siendo el 2, para que usted vea cómo se puede modificar la velocidad de los motores. Eso es lo que se está especificando, entonces lo vamos a hacer. Le vamos a dar vuelta al circuito de tal forma. Ustedes se fijan, los pines que estaban conectados en este momento eran el pin 3 y el pin 4. Entonces el objetivo es que conectemos los dos pines que tengan PWM, que vendrían siendo el 5 y el 6, para poder visualizar el cambio de velocidades. Ahí está, miren, solo este cambio es el que hay que hacerle. Entonces, una vez hecho este cambio, pues lo que hay que hacer es utilizar el código correspondiente. El código que aparece aquí para el manejo de la velocidad. Este código está un poquito más largo, si se fijan. Se lo vamos a copiar completo.
Vamos a copiar primero esta parte. Y posteriormente vamos a copiar la parte de abajo. Ya lo vamos a visualizar cómo funciona. Aquí tenemos el setup, aquí tenemos el loop. Todo esto debe ir con una sangría hacia adentro. Y después cada for debe tener una sangría más adentro. En la programación. Ahí está. Vale. Entonces, colocamos el pin habilitador como una salida, ¿vean? Entonces en la salida, al momento en que iniciamos, activamos el habilitador, ¿ve? Para que el efecto se pueda visualizar. Y después hacemos un contador y al contador, al motor le vamos asignando el número correspondiente, el número variable. Y vamos a hacer que vaya variando, o sea, que ese cambio se vaya haciendo cada 200 milisegundos. Una vez finalice la cuenta, hasta 256, que es lo que permiten los 8 bits. Después, pues, vamos a tener que esperar un segundo para poder hacer la secuencia de disminución. La secuencia de acá es para ir aumentando, porque si se fijan, empezamos en 0, una velocidad de 0, y la vamos a hacer llegar hasta el final, hasta el final de los 8 bits, que viene siendo 255. Y después empezamos desde 255 hasta 0 para hacer disminuir la velocidad. Vamos a ver si nos funciona bien esta situación y vamos a ver cómo opera. Le damos iniciar la simulación. Entonces, si se fijan, va aumentando la velocidad. Lo va haciendo de manera paulatina hasta que llegue. En este caso, el conteo se hace hasta 255, pero ese 255 es como una especie de regla de trepa. O sea, el 0 viene siendo una velocidad 0, pero el 255 viene siendo la velocidad máxima del motor. Entonces, la velocidad máxima del motor quizás anda rondando los 8000 revoluciones por minuto. Entonces, esas 8000 revoluciones, vamos a ver hasta dónde llega. Ahí tenemos 9600, más o menos. Entonces, ese 9600 y fichas vendría siendo el tope, a los 255. Y después empieza a retroceder. Viene siendo como una especie, como les mencionaba, de regla de trepa para poder calcular esa parte. Entonces, en este caso, pues lo que se observa es un aumento de velocidad y una reducción de velocidad controlada, así, de manera automática. No se hace de una manera, digamos que de una manera manual, que lo dejemos ahí a una velocidad precisamente, pero sí podríamos hacer que gire a una velocidad bien pequeña. Fíjense bien. En vez de colocarle esto, le voy a colocar aquí topa. No, 10 le vamos a poner. Y que esto también sea a 10. Y que este también sea a 10. Y que este también sea a 10. Y lo que estamos haciendo aquí es fijando una velocidad. No va a ser 10, sino que va a ser, en la regla de 3 que les mencionaba, la conversión a la velocidad correspondiente que gira el motor, pero en este caso va a ser de manera fija. Solo creo que va a girar un motor nada más. Está girando, si se fijan, a 370, 380 revoluciones por minuto. Y nunca se va a salir de ahí porque ha entrado a este for, el conteo se está desarrollando, pero no estamos llegando al límite correspondiente.
O sea, el conteo no se está visualizando aquí en la escritura del elemento. Entonces, ahí se va a mantener, vean, en 380 y tanto. Ahí están girando los dos motores. En esa misma velocidad. Si yo quiero cambiar la velocidad, le puedo mover. Si yo le pongo 20 a todos, pues la velocidad tal vez se duplica. Van a ser como 700 revoluciones. Entonces de repente va a empezar a funcionar el otro motor cuando entremos al otro bucle. Pero se va a mantener más o menos estable, va entre 750, 730. Entonces, básicamente lo que hace que la velocidad aumente o disminuye es el for, porque estamos pasando por todas las velocidades partiendo del contador. Entonces nosotros de esta manera también podemos controlar, de repente estamos acostados en el sillón, va, y tenemos la lámpara ahí enfrente, va. Lo encendemos al 100% y nos choquea, va, nos vislumbra, va. Pero no, lo encendemos al 10% y va a ser una luz tenue, bien suavecita, va. Y esa luz no nos va a molestar. Puede ser una aplicación muy importante. Para quien quiera hacer la casa inteligente, pues es una manera versátil de poder manejar el control de las luces. El apagado, el encendido, el color, todas esas situaciones se pueden manipular. Entonces, de esa manera funciona esta parte. Ahora bien, el ejemplo número 3. Dice aquí, miren, en este ejercicio se realiza la configuración para que el pin enable permita realizar la modificación a ambos motores a la vez. Entonces, si nosotros queremos modificar de tal forma que podamos desarrollar el cambio al unísono, tenemos que aplicar esta variante. Aquí en este ejemplo también se utiliza el aumento y disminución de velocidad. Entonces vamos a observar el cambio. Fíjense, el cambio en el hardware es de que ya no vamos a dejar los pines conectados al 5 y al 6, sino que los vamos a conectar al 7 y al 8. Conectémoslos al 7 y al 8. Veamos. Este va a ser el pin 8. Y este va a ser el pin 7. Ahí está, ¿vean? Ahí los tenemos. Vamos a echarle una mirada a la parte del habilitador, y si se fijan, ahora el habilitador es el que tiene PWM, ¿vean? Entonces ya no son los pines. Si se fijan, estos pines no tienen el simbolito ese de PWM, que serviría para aumentar y reducir la velocidad. Ahora quien tiene el PWM es el habilitador. Entonces el cambiar el habilitador para ponérselo a él, el PWM, va a hacer de que con ese habilitador, la habilitación y deshabilitación, eso va a hacer que nos dé el cambio de velocidad. Entonces, de esa manera vamos a proceder. Entonces vamos a copiar el codiguito que está acá. Lo vamos a poner ya para poder hacer el cambio correspondiente. Y acá lo tenemos, ¿ven? Ahora colocamos los pines de los motores como salidas y los ponemos en alto de una vez, con patada al pecho. Y al que vamos a manipular ahora va a ser el habilitador. Con ese afán es que se hizo este cambio. Entonces aquí lo voy a modificar, ¿ven? Y este for con todo y este relajo lo pasamos para allá, ¿ven? Entonces, ahí está. Entonces, el efecto que vamos a visualizar va a ser muy similar, ¿no?
tenemos una velocidad bien baja, ¿va? La situación es que yo no he modificado el pin, ¿va? Por eso es que no camina, ¿va? Tengo que ponerlo en el pin 3, ¿va? En un pin con PWM. Por eso es que no caminaba esta cuestión. Vale, ahora sí, vean. Aplica básicamente lo mismo y las velocidades se pueden aumentar y disminuir al mismo tiempo, prácticamente. Entonces, esa es la situación. Vean, aumenta la velocidad y ahora disminuye la velocidad. Entonces, ese aumento y esa disminución se hacen a partir del habilitador. El conteo ahora se lo pasamos al habilitador. Ahora los motores están directos. Si yo me decido a poner directo el habilitador a 1, pues ese motor se va a quedar operando al 100%. Pero no, aquí estamos haciendo variar tanto de manera ascendente el valor del habilitador en PWM y lo estamos haciendo descender. De esa manera es que funciona. No sé si alguien tiene alguna consulta por acá. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Vale, si no hay ninguna consulta, pues continuamos. Entonces, de esta manera es que funcionan. Ok, gracias Walter, gracias, muy amable. De esta manera es que funcionan la parte de los de los habilitadores, deshabilitadores con los motores. Es importante tenerlo en consideración en caso que vayamos a utilizar un proyecto físico, porque si va a tener motorcitos para moverse de un lado a otro, pues definitivamente lo vamos a tener que aplicar. Vamos a tener que aplicar una situación de este tipo. Vale, entonces, el ejemplo número 4 es un poquito diferente. Volvemos a la conexión principal. Vean. El pin 2 para el habilitador y los pines 3 y 4 para los motores, para el control de los motores. Y en este, obviamente, lo que vamos a buscar es que los motores también puedan cambiar de sentido de giro. Aquí ya hacemos conexiones en los pines 11, 12 y 13. Así que los vamos a conectar. Vamos a volver a los pines principales acá. Vamos a conectar el habilitador en el 2, este en el 3 y este otro en el 4. Y también vamos a conectar los otros pines directamente a la parte correspondiente acá. Si se fijan, el pin número 1 del L293D va al 13, el pin número 2 va al 12 y el pin número 7 va al 11. Entonces vamos a hacer esas conexiones. Vale, entonces vamos a hacer la conexión por aquí. El pin 13 se va a conectar al pin número 1, dijimos. El pin número 12 al pin número 2. Y el pin número 11 al pin 7 o al penúltimo de esta línea del L293D. Que vendría siendo al penúltimo aquí. Por aquí está. Va. Vamos a poner otros colorcitos. Este lo vamos a poner así moradito. Este le vamos a poner rosadito ahí. A este le vamos a poner café. Vale, entonces ya tenemos las conexiones solicitadas, ¿va? En ese último ejemplo, para poder manejar el sentido de giro. Entonces copiamos este código y vamos a poder hacer el control del sentido de giro.
Esto lo vamos a copiar y ya le vamos a dar una mirada para el análisis correspondiente. Ahorita vamos a conectar esta parte. La vamos a conectar ahí con la otra programación que tenemos disponible. Le vamos a dar la sangría correspondiente, ¿verdad? Aquí a esta parte. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos los dos habilitadores. Un habilitador para un sentido, un habilitador para el otro sentido. Para los motores, precisamente, ¿verdad? Entonces, los motores están separados para poderles cambiar el sentido de giro, obviamente. Entonces, aquí tenemos el pin 1 del motor 1 y el pin 1 del motor 2. Entonces, los dos pines están conectados cabal a una salida. Entonces, cada salida correspondiente o se pone en 0 o se pone en 1. Dependiendo del orden en el que estén, si el pin negro tiene un 0 y el rojo tiene un 1, el motor va a girar en un sentido, y si se conectan al revés, gira en el otro sentido. Entonces, de eso es de lo que nos estamos aprovechando acá con este programa. Entonces, habilitamos y tenemos una situación adversa. ¿Va? Hay algún problema por acá. No se ha conectado correctamente a alguno de los pines. Creo que nos hace falta conectar el pin 4. Vamos a visualizar aquí qué es lo que está pasando. Tenemos algún error en la conexión. Ahí vamos a ver. Sí, nos hace falta una situación aquí. Hay un cambio importante que hay que hacer. Entonces, los motores ya no se van a conectar directamente a tierra, sino que se van a conectar a los pines correspondientes. Entonces, el positivo va a pasar aquí. El positivo del primer motor va a pasar al pin 3. El positivo del primer motor va a pasar al pin 3 aquí. Vean. Y el negativo se va a conectar en el pin 6. Ahí, cabal. Lo mismo con el siguiente. ¿Va? El positivo se va a conectar aquí al pin número 9, 10, 11. Ya está conectado el pin 11. ¿Vean? Y el negativo se va a conectar al pin 12, 13, al 14. Es este que está aquí. Bien, entonces por aquí tenemos la alimentación. Entonces de la alimentación creo que hoy sí va a furular. Vamos a ver. Cabal, miren. Entonces gira el primer motor en un sentido, después gira en el otro sentido, vean. Cuando tiene este signo menos está girando para el otro lado. El otro empieza funcionando en sentido inverso y después cambia al sentido derecho. Entonces, de esta manera funciona lo que tiene que ver con los motores. Vale. La otra parte importante que se va a utilizar en los proyectos de robótica que estamos desarrollando es, viene alguien y dice, hey, yo voy a armar el brazo robótico. Vamos a utilizar un servo. Fíjense, aquí tenemos, si le damos aquí en los starters, le damos aquí servo, vean. Ya tenemos aquí un desarrollo hecho prácticamente. Y este desarrollo hecho ya tiene programación. Esa es la ventaja de este tipo de desarrollos, que ya la programación viene hecha. Aquí le voy a reducir un poco las líneas para que lo podamos visualizar mejor. Entonces, ¿cómo funciona este código? Fíjense, le vamos a dar Start. Entonces, si ustedes se fijan, este motor no gira un montón de veces como el otro. No gira completamente, sino que gira solo en ángulo. Entonces,
aquí especifican de que el servo 9.attach, ese 9 hace referencia a que está conectado al pin 9 nada más. Si nosotros le queremos cambiar, aquí le tenemos que poner el pin 8, el pin 7, el pin que ustedes quieran ponerle. Entonces, teniendo claro de que el pin es el correspondiente aquí, ya lo demás, pues nosotros con este for manipulamos la cantidad de ángulos que queremos que se mueva. Aquí está haciendo un movimiento completo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque le hemos puesto que sean 180 grados, pero si nosotros queremos que sean 90, por ejemplo, que lleguemos de 0 a 90 y que después de 90 nos vayamos a 0, ya el giro solo lo va a hacer hasta la mitad, ¿vean? Ya no lo va a hacer completo. O si queremos que vaya más lento, solo le modificamos esta velocidad, ya no le ponemos 15 para que el salto sea de 15 milisegundos, sino que le ponemos un tiempo mayor para que se tarde un poquito más. Le vamos a poner 50 y va a ir como un tercio de rápido, vean. Ya se nota la diferencia, la velocidad es menor. Entonces, esta es el otro tipo de desarrollo que les puede servir para los servos. Entonces, utilizando esta librería, ustedes pueden utilizar ChatGPT incluso para que los códigos se los pueda compartir y les pueda ayudar. En todo caso, pues, esta es la forma en la que se trabaja con servomotores. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Pues en parte hemos abordado cuestiones que tienen que ver con el brazo de FreeCAD, el desarrollo del movimiento de los engranajes, y hemos desarrollado temáticas también que tienen que ver precisamente con los procesos físicos. O en el caso de Edwin, que Edwin mencionaba, no hombre, yo quiero hacer este proyecto con Arduino, ¿va? El de la casa inteligente, ¿va? Si vas a utilizar motores o se van a utilizar servos, pues ahí están las situaciones, ¿va? Se pueden utilizar y se pueden manipular de la manera en que ustedes lo necesiten. No sé si alguien tiene alguna consulta para cerrar la tutoría. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que se haya quedado con alguna duda? O en todo caso, pues creo yo que bastante venían en el bus, ¿va? Estaban ahí en alguna situación que no había manera de que pudieran estar pendientes. Si tal era el caso, pues simplemente la grabación se va a compartir para que si ustedes la necesitan la puedan visualizar en otro momento. Les agradezco mucho por haber estado conectados y conectadas hasta este momento. Vamos a llegar hasta acá con la tutoría. Y cualquier consulta, pues estoy a sus órdenes para poder desarrollar lo que necesiten. Que tengan una feliz noche, estimados estudiantes. Voy a parar la grabación en este momento.